Bienvenidos a Eco de los Cuentos. Antes de sumergirnos en esta historia de sacrificio y secretos ocultos en la nieve, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta impactante travesía. Tu apoyo nos permite seguir dándole voz a los relatos más profundos. El viento en las tierras altas de Kaelum no soplaba, sino que aullaba como una bestia herida, una que presagiaba que algo irreparable estaba a punto de suceder. En la plaza de la aldea de Oakaben, el frío no era solo una cuestión de clima, sino una condición del alma. Allí, sobre una tarima de madera podrida que crujía con cada movimiento, se encontraba Elowen. A sus 19 años, su piel tenía la palidez del mármol y sus ojos, de un verde tormentoso, reflejaban una mezcla de terror y una dignidad que se negaba a morir. Incluso cuando su propio padre evitaba mirarla a la cara. El mercado de ese día no vendía ganado ni granos, vendía destinos. Y el de Elowen estaba siendo subastado por la cifra más humillante que los presentes pudieran recordar. 3 míseras monedas de cobre, el equivalente a un trozo de pan seco o una jarra de cerveza barata. La multitud observaba en un silencio sepulcral. No era piedad lo que sentían, sino una especie de fascinación morbosa por la desgracia ajena. Los pretendientes locals, hombres toscos con alientos que olían a tabaco y desesperación, se reían entre dientes, lanzando comentarios lascivos que Elowen intentaba bloquear cerrando los ojos con fuerza. Sin embargo, el ambiente cambió de forma drástica cuando una sombra larga y densa se proyectó sobre la tarima. El ruido de las risas se extinguió como una llama bajo un balde de agua fría. Desde los límites del bosque, donde la niebla parece devorar los árboles, emergió una figura que parecía arrancada de las leyendas más oscuras del norte. Era Baelen, a quien todos llamaban el ermitaño de los riscos. Baelen era un hombre cuya presencia física demandaba espacio. Su estatura sobrepasaba a cualquiera en la aldea y sus hombros eran tan anchos como los troncos de los pinos centenarios. Vestía pesadas pieles de lobo y una túnica de lana oscura que le cubría hasta el mentón, ocultando cualquier rastro de piel del cuello hacia abajo. Su rostro, sin embargo, era lo que más inquietaba. Era anguloso, con una barba corta y oscura, y unos ojos de un azul tan gélido que parecían ver no solo el cuerpo de Elowen, sino los secretos que ella guardaba en su pecho. Sin decir una sola palabra, Baelen caminó hacia el padre de la joven, cuya mano temblaba visiblemente. El gigante sacó 3 monedas de cobre desgastadas y sucias, y las dejó caer sobre la palma del hombre. El sonido del metal chocando fue el veredicto final. Elowen ya no pertenecía a su familia, ni a sí misma. Pertenecía al hombre que vivía, donde el aire se volvía irrespirable y los lobos eran la única compañía. El ascenso comenzó casi de inmediato. Baelen no esperó a que ella se despidiera, ni ella lo deseaba. Él simplemente agarró la cuerda que ataba las muñecas de Elowen y comenzó a caminar hacia las cumbres. La joven tuvo que tropezar varias veces para seguir el ritmo de sus zancadas poderosas. El frío empezó a morderle los dedos de los pies a través de sus botas gastadas, pero el miedo que sentía por el hombre que caminaba frente a ella era un fuego que la mantenía alerta. Durante las primeras 3 horas, el silencio fue total, roto solo por el crujir de las ramas secas y el jadeo constante de Elowen. Ella lo observaba desde atrás. Baelen caminaba con una gracia antinatural para alguien de su tamaño, moviéndose entre las rocas con la seguridad de un depredador en su territorio. No se quejaba, no miraba atrás, y lo más extraño de todo, no parecía sentir el frío que a ella le estaba entumeciendo los sentidos. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los picos afilados, tiñendo el cielo de un rojo violáceo que parecía sangre derramada, llegaron a un pequeño claro. Baelen se detuvo en seco y por primera vez se dio la vuelta. Elowen se encogió, esperando un golpe o una orden cruel, pero él solo la observó durante un largo minuto. Sus ojos azules recorrían su rostro con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Finalmente, sacó un cuchillo de caza de su cinturón. Elowen soltó un grito ahogado y retrocedió cayendo sobre la nieve. «Por favor», susurró con la voz quebrada por el llanto contenido. Pero Baelen no avanzó hacia su garganta. Con un movimiento rápido y preciso, cortó las cuerdas que ataban sus muñecas.
El alivio de la sangre volviendo a sus manos fue casi doloroso. No necesito que estés atada, dijo él. Su voz era profunda, una vibración que parecía nacer del suelo mismo, cargada de una aspereza que delataba años de falta de uso. Si intentas huir en esta montaña, el bosque te matará antes que yo. Si te quedas a mi lado, quizás veas el amanecer. Eowyn se frotó las marcas rojas en su piel, mirando al hombre con una mezcla de odio y desconcierto. ¿Por qué la había comprado? 3 monedas era una burla, una cantidad que sugería que ella no valía nada, y sin embargo, él la trataba con una indiferencia que rozaba el respeto. Él no buscaba una mujer para su cama, o al menos eso parecía en ese momento. Su mirada no tenía la lascivia de los hombres de la aldea, tenía algo mucho más pesado. Una soledad antigua que la asustaba más que cualquier amenaza física. Esa noche acamparon bajo un saliente de roca. Baelen encendió un fuego con una eficiencia asombrosa, y el calor comenzó a devolverle la vida a los miembros de Eowyn. Él le entregó un trozo de carne seca y un poco de agua. Ella comió con avidez, sintiendo como la fuerza regresaba a su cuerpo de 19 años, un cuerpo que hasta hace unas horas pensaba que sería descartado como basura. Mientras el fuego chispeaba, Eowyn no podía dejar de mirar la vestimenta de Baelen. A pesar del calor de las llamas, él no se quitó ni una capa de su ropa. Incluso cuando el sudor empezó a brillar en su frente, mantuvo su túnica cerrada hasta el cuello, con los cordones apretados con una firmeza casi obsesiva. Había algo oculto allí, una verdad que él protegía con más celo que su propia vida. ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar ella, su voz apenas un susurro que el viento intentó llevarse. Baelen, que estaba afilando su cuchillo con una piedra plana, no levantó la vista. El sonido del metal contra la piedra era rítmico, hipnótico. «Soy el hombre que pagó por ti lo que tu padre creía que valías», respondió con una frialdad que le heló la sangre a Eowyn. Nada más, nada menos. En esta montaña, los nombres no importan. Importa si puedes cargar leña, si puedes mantener el fuego encendido y si puedes guardar silencio cuando las sombras empiecen a hablar. Eowyn apretó los puños. «Mi nombre es Eowyn», dijo con firmeza, desafiando la autoridad de aquel gigante. Baelen se detuvo por un segundo, el cuchillo suspendido en el aire. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante, la joven creyó ver una chispa de dolor, una sombra de algo humano que se desvaneció tan rápido como apareció. «Eowyn», repitió él, probando el nombre como si fuera un idioma olvidado. Un nombre hermoso para un lugar tan horrible como este. «Duerme, Eowyn. Mañana el camino es más empinado». Él se envolvió en su capa de pieles y se acostó al otro lado del fuego, dándole la espalda. Pero Eowyn no durmió. Se quedó despierta, observando cómo las llamas danzaban y proyectaban sombras grotescas contra las paredes de piedra. Observó la espalda de Baelen, esa masa de músculos y misterio, y se preguntó qué clase de cicatrices llevaría un hombre para esconderse de esa manera del mundo. No sabía que la respuesta a esa pregunta no solo cambiaría su vida, sino que la haría gritar de una forma que nunca imaginó. Una reacción que marcaría el inicio de una leyenda que las montañas recordarían por siempre. Al alba, el paisaje había cambiado. Una capa de nieve fresca cubría todo, borrando cualquier rastro de su ascenso. Estaban en el corazón de los riscos olvidados, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Baelen se levantó antes que el sol, su figura recortada contra la luz grisácea de la mañana como un guardián de piedra. Sin decir una palabra, le hizo un gesto a Eowyn para que se levantara. La marcha continuó, pero esta vez el terreno era traicionero. El hielo se escondía bajo la nieve virgen y cada paso era un riesgo de caer al abismo. En un momento dado, el pie de Eowyn resbaló en el borde de un precipicio. El pánico la invadió y sintió que el vacío la succionaba. Pero antes de que pudiera caer, una mano enorme y enguantada la atrapó por el brazo con la fuerza de una prensa de hierro. Baelen la tiró hacia atrás con una facilidad pasmosa, pegándola contra su pecho. Por un segundo, Eowyn sintió el calor que emanaba de él, un calor intenso que contrastaba con el aire gélido. Sintió la dureza de su pecho, pero también algo extraño.
el sonido de su corazón. No era un latido rápido de miedo, sino un golpe lento, pesado y rítmico como el tambor de una guerra lejana. Eowyn levantó la vista y quedó a milímetros de su rostro. En ese momento, una ráfaga de viento especialmente fuerte sopló, moviendo ligeramente el borde de la túnica de Baelen en el cuello. Ella vio algo. No fue una visión clara, solo un destello de piel que no parecía piel, algo rugoso, plateado y extraño. Él reaccionó de inmediato, soltándola y ajustando su ropa con un movimiento brusco, casi violento. Su expresión se volvió más cerrada que antes. Camina con cuidado, gruñó, dándose la vuelta para seguir el camino. Eowyn se quedó allí, temblando no solo por la caída casi fatal, sino por lo que creyó ver. ¿Era una marca de nacimiento? ¿Una quemadura? ¿O algo mucho más siniestro? La curiosidad empezó a mezclarse con su miedo, creando una mezcla peligrosa que la impulsaba a querer saber más sobre su Kepte. Ella no era una mercancía cualquiera, era una observadora, y en la mente de Eowyn, el misterio de Baelen empezó a convertirse en su única forma de supervivencia. Si lograba entender qué ocultaba el montañés, quizás podría encontrar una forma de escapar o, lo que era más intrigante, una razón para quedarse. Finalmente, tras horas de ascenso agotador, llegaron a una estructura que parecía brotar de la misma montaña. Era una cabaña construida con troncos negros y piedras pesadas, situada en una meseta protegida por picos aún más altos. No había flores, no había lujos, solo la cruda realidad de la subsistencia. Baelen se detuvo ante la puerta de madera reforzada con hierro. «Este es tu hogar ahora», dijo, abriendo la puerta para revelar un interior sumido en la penumbra, donde el olor a madera de cedro y pieles curtidas impregnaba el aire. Eowyn entró con cautela, sintiendo que cruzaba un umbral del que no había retorno. El espacio era amplio pero austero. Una mesa larga, un par de sillas talladas a mano, una chimenea enorme y, en una esquina, un telar antiguo que parecía no haber sido usado en décadas. Baelen entró tras ella y cerró la puerta, dejando fuera el aullido del viento. En la penumbra de la cabaña, su figura parecía aún más imponente. Eowyn se giró para enfrentarlo, decidida a no ser una sombra silenciosa en ese lugar. «Me compraste por 3 monedas de cobre», Baelen dijo con voz clara. «¿Qué es lo que realmente esperas de mí? No soy una cocinera experta, ni tengo la fuerza para mover estas piedras». Baelen caminó hacia la chimenea y empezó a preparar el fuego sin mirarla. «Espero que sobrevivas», respondió simplemente. «Y espero que, cuando llegue el momento, no cierres los ojos ante lo que veas». Esas palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un presagio oscuro que Eowyn no alcanzaría a comprender hasta mucho después. Cuando el secreto bajo la túnica fuera finalmente revelado bajo la luz de una tormenta que cambiaría el destino de ambos para siempre. El primer día de su nueva vida terminaba, y con él, la última pizca de la inocencia de Eowyn se desvanecía en las sombras de la montaña. Los primeros días en la cabaña de los riscos olvidados transcurrieron en una rutina de silencios cortantes y trabajos agotadores que mantenían la mente de Eowyn alejada de la desesperación. El frío en la cumbre no era un visitante, sino un residente permanente que se filtraba por las rendijas de los troncos, obligándola a mantenerse siempre cerca del fuego. Baelen, por su parte, era como un fantasma de carne y hueso. Se despertaba antes del primer rayo de luz y regresaba al anochecer cargando piezas de caza o madera que cortaba con una fuerza que desafiaba la lógica humana. Sin embargo, lo que más perturbaba a Eowyn no era su fuerza, sino su absoluta falta de pretensiones. Él no la tocaba, no le daba órdenes gritadas, ni siquiera parecía notar su presencia la mitad del tiempo. Salvo por el hecho de que siempre dejaba una porción de comida caliente sobre la mesa antes de salir. Antes de continuar con este relato de misterio y redención, si te está gustando la atmósfera de esta historia, no olvides suscribirte a Eco de los Cuentos y activar la campana. Tu apoyo es el motor que nos permite crear estas largas narraciones para ti. Dale like y comparte con otros amantes de las buenas historias.
El Owen empezó a explorar el interior de su prisión de madera. La cabaña, aunque rústica, tenía detalles que no encajaban con la imagen de un ermitaño inculto. En una estantería tallada toscamente, encontró un puñado de libros encuadernados en cuero desgastado, escritos en lenguas que ella no reconocía, pero que tenían ilustraciones de mapas antiguos y constelaciones estelares. También estaba el telar. Un día, mientras Baelen estaba fuera, el Owen se acercó y limpió el polvo de la madera. Al tocar las cuerdas tensas, sintió una vibración que le recorrió los dedos. ¿Quién había usado esto antes? La idea de una mujer viviendo allí antes que ella cruzó su mente como un relámpago, pero no encontró ropas femeninas ni rastros de una presencia previa. Todo en la casa gritaba soledad masculina, a excepción de ese telar solitario y melancólico. Una tarde, mientras una tormenta de aguanieve golpeaba las paredes, Baelen regresó antes de lo previsto. Estaba empapado, y su respiración era pesada. El Owen, por un impulso de humanidad o quizás de simple curiosidad, se acercó a él con una manta seca. «Estás helado», dijo ella, extendiendo la mano. Al rozar su brazo, Baelen se tensó de tal manera que el Owen pensó que la golpearía. Sus ojos azules brillaron con una intensidad salvaje bajo la luz de las brasas. «No me toques», gruñó él, retrocediendo hacia la esquina más oscura de la habitación. El Owen se quedó con la manta suspendida en el aire, sintiendo el aguijonazo del rechazo. «¿Por qué me tienes tanto miedo?», preguntó ella con valentía, su voz alzándose sobre el rugido del viento exterior. «No soy yo quien tiene miedo, el Owen», respondió él, recuperando su compostura pero manteniendo la distancia. «Es el mundo el que teme lo que no puede comprender. Y tú eres parte de ese mundo». Esa respuesta la dejó pensativa durante horas. ¿A qué se refería? ¿Era la cicatriz que ella había entrevisto en el camino? ¿O era algo más profundo, una mancha en su honor o en su pasado? Decidida a romper el muro de hielo, el Owen comenzó a hablarle. No importaba si él respondía o no, ella narraba su vida en la aldea. Hablaba de su madre que murió joven, de cómo su padre perdió la cordura y la fortuna en el juego hasta llegar a venderla por 3 monedas. Baelen escuchaba en silencio mientras reparaba sus redes de caza. A veces, su mano se detenía por un segundo cuando ella mencionaba algún detalle triste, una señal mínima de que sus palabras estaban llegando a algún lugar detrás de esa armadura de pieles y misterio. Con el paso de las semanas, la dinámica cambió. Baelen empezó a enseñarle cosas. No con lecciones estructuradas, sino con gestos. Le mostró cómo identificar las bayas que no eran venenosas bajo la nieve, cómo leer las nubes para predecir si una tormenta duraría horas o días, y cómo afilar un cuchillo para que pudiera cortar el viento. En esos momentos de enseñanza, la tensión disminuía, pero el misterio de su cuerpo permanecía intacto. Baelen nunca se quitaba la túnica superior. Incluso para dormir, se envolvía en capas adicionales. El Owen empezó a notar que él sufría de espasmos ocasionales en el hombro izquierdo, una rigidez que intentaba ocultar con movimientos bruscos pero que delataba una herida antigua y mal curada. Un día, el invierno se volvió especialmente cruel. Un grupo de lobos hambrientos, desesperados por la falta de presas, empezó a merodear la cabaña. Sus aullidos no eran como los que el Owen escuchaba en la aldea, estos eran aullidos de muerte, cercanos y constantes. Baelen preparó su arco y un hacha de mengo largo. «No salgas de aquí, pase lo que pase», le ordenó. Su voz no era una amenaza, era una súplica disfrazada de mando. Ella lo vio salir a la nieve, una figura solitaria contra una manada de 6 lobos grises gigantescos. El Owen observó por la pequeña ventana, con el corazón martilleando contra sus costillas. Lo que vio la dejó sin aliento. Baelen no luchaba como un hombre común, se movía con una precisión casi coreografiada, como si supiera de antemano por dónde atacaría cada bestia. Pero en medio de la refriega, un lobo especialmente grande saltó sobre su espalda, desgarrando parte de su pesada capa. Baelen soltó un rugido que no parecía humano, una explosión de rabia y dolor que hizo que los lobos restantes retrocedieran. Con un movimiento violento, se quitó al animal de encima y lo abatió de un solo golpe de hacha.
El resto de la manada, al ver caer a su líder y aterrados por la presencia del hombre, huyó hacia la espesura del bosque. Baelen se quedó allí, de pie en medio de la nieve teñida de rojo, respirando con dificultad. Eowyn salió corriendo de la cabaña, olvidando el frío y el peligro. Baelen, «¿Estás herido?», gritó. Él se giró bruscamente, cubriendo la parte rasgada de su hombro con la mano ensangrentada. «Entra», bramó él, pero sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. Eowyn llegó a su lado y trató de ayudarlo a levantarse. Al hacerlo, su mano resbaló por debajo de la tela desgarrada por el lobo. Lo que sintió bajo sus dedos no era piel suave, sino una textura rugosa, endurecida, casi metálica al tacto. Baelen la apartó con una fuerza desesperada y logró ponerse de pie, tambaleándose hacia la casa. Una vez dentro, se encerró en la pequeña alcoba del fondo, prohibiéndole la entrada. Eowyn se quedó en el centro de la sala, con las manos temblando. Había sangre en sus dedos, pero no era solo la sangre de los lobos, era la sangre de Baelen, y era de un rojo tan oscuro que parecía casi negro bajo la luz mortecina de la tarde. Esa noche, el silencio en la cabaña fue diferente. No era un silencio de paz, sino uno de miedo contenido. Eowyn no podía dejar de pensar en lo que había sentido bajo la ropa de Baelen. No era solo una cicatriz de una batalla común. Era algo que cubría gran parte de su cuerpo, algo que él protegía como si fuera su tesoro más oscuro o su mayor vergüenza. ¿Quién era realmente este hombre que pagaba 3 monedas por una mujer pero luchaba contra lobos con la ferocidad de un antiguo rey guerrero? El contraste entre su valor y su humillación al ser comprador de una joven vendida por su propio padre no dejaba de dar vueltas en la cabeza de Eowyn. A la mañana siguiente, Baelen salió de su habitación. Estaba pálido, con ojeras profundas que hablaban de una noche sin descanso, pero estaba completamente vestido de nuevo, con una túnica nueva que parecía haber sacado de un viejo arcón. No mencionó el incidente de los lobos. Simplemente se sentó a la mesa y comenzó a tallar un trozo de madera. Eowyn lo observó desde el telar. «Baelen», dijo ella suavemente. Él no levantó la vista. «No tienes que esconderte de mí. Me salvaste la vida. Lo que sea que tengas. No me importa». Baelen detuvo el movimiento de su navaja. Por un momento, el aire en la cabaña pareció volverse más denso. «¿Te importa, Eowyn? Te importa porque el mundo está construido sobre las apariencias. Si supieras quién soy, si supieras lo que esta marca representa, no estarías aquí sentada hablándome con compasión. Estarías corriendo hacia el valle prefiriendo morir en la nieve antes que compartir el aire conmigo». «Eso no es cierto», replicó ella, acercándose un paso. «Mi padre me vendió por 3 monedas. Mi propia sangre me valoró menos que a un animal. Tú, en cambio, has arriesgado tu vida por mí sin pedir nada a cambio. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí? ¿El hombre que vende a su hija o el hombre que lleva sus heridas en silencio?» Baelen levantó la vista. Por primera vez, Eowyn vio lágrimas contenidas en sus ojos azules. Eran las lágrimas de un hombre que había olvidado lo que significaba ser visto como un ser humano. «No son solo heridas, pequeña Eowyn», susurró él. «Es una sentencia de muerte que aún no se ha cumplido». Sin decir más, él se levantó y salió de la cabaña, dejando a Eowyn con más preguntas que respuestas. Ella sabía que el tiempo del misterio se estaba acabando. La tensión entre ambos crecía, no solo por el secreto que él guardaba, sino por un sentimiento nuevo que empezaba a florecer entre ellos, un vínculo forjado en el aislamiento y el peligro. Eowyn decidió que no esperaría a que él decidiera revelarse. Si él no podía hablar, ella encontraría la forma de leer la verdad en su piel. Pero no sabía que la verdad era un fuego que podía quemarlos a ambos. El invierno en las cumbres no perdonaba la debilidad, pero en el interior de la cabaña, un tipo de calor diferente empezaba a gestarse. No era solo el fuego de la chimenea, sino la extraña conexión que se formaba a través del silencio.
Elowen había aprendido a leer los movimientos de Baelen como si fueran las páginas de uno de sus libros antiguos. Sabía que, cuando él apretaba la mandíbula mientras observaba el horizonte, estaba recordando algo doloroso. Sabía que, cuando sus manos se movían con excesiva delicadeza sobre la madera que tallaba, estaba tratando de reconciliarse con su propia fuerza bruta. Sin embargo, el misterio de la túnica seguía siendo un muro infranqueable, una frontera de tela y cuero que separaba la gratitud de Elowen de la verdad absoluta. La vida en el silencio, como ella la llamaba, exigía una observación minuciosa. Un día, mientras Baelen se encontraba en la vertiente norte, revisando las trampas de nieve, Elowen decidió hacer algo más que limpiar el polvo. Se dirigió al arcón de madera oscura que Baelen mantenía al pie de su lecho, un mueble que siempre había parecido estar fuera de los límites de su curiosidad. Con el corazón latiendo con fuerza, movió la pesada tapa. No encontró oro ni joyas, sino objetos que contaban una historia de una vida que no pertenecía a un ermitaño. Había una capa de terciopelo azul noche, deshilachada y comida por la polilla, pero con un bordado de hilos de plata que representaba un halcón en pleno vuelo. Había también una daga con el pomo de marfil y una inscripción en una lengua que Elowen reconoció de los libros de la estantería. Lealtad hasta el último aliento. ¿Era Baelen un caballero caído en desgracia? ¿Un noble exiliado? La idea de que aquel hombre imponente, que había sido comprado por 3 monedas de cobre para ser su dueño, fuera en realidad alguien de linaje elevado, hacía que la cabeza de Elowen diera vueltas. Pero lo más inquietante estaba al fondo del arcón. Un trozo de pergamino amarillento sellado con cera negra. Elowen no se atrevió a abrirlo, pero el sello tenía la forma de una runa que ella había visto grabada en las piedras que rodeaban la cabaña. No eran simples marcas de territorio, eran protecciones. Baelen no solo se escondía del mundo, se protegía de algo que lo buscaba desde las sombras del pasado. El conflicto externo no tardó en manifestarse. Una tarde, mientras Elowen intentaba usar el telar, siguiendo los patrones de memoria que su madre le había enseñado, escuchó un ruido extraño fuera de la puerta. No era el viento ni el rasguño de un animal. Eran voces. Voces humanas en un lugar donde nadie se atrevía a subir. Elowen se asomó por la rendija de la ventana y vio a 3 hombres vestidos con armaduras ligeras y capas grises, moviéndose con la cautela de los soldados que buscan a un desertor. No eran de su aldea, tenían el porte de los mercenarios del sur, hombres que vendían su espada al mejor postor. El pánico la atenazó. Si encontraban a Baelen en ese estado de vulnerabilidad o si la encontraban a ella, el destino sería mucho peor que el mercado de Oacaben. Justo cuando uno de los hombres se acercaba a la puerta con la mano en la empuñadura de su espada, una sombra cayó desde el techo de la cabaña. Baelen aterrizó con la pesadez de una roca, pero con la agilidad de un lince. No usó su arco ni su hacha, usó sus manos desnudas, en una exhibición de fuerza que hizo que Elowen ahogara un grito. Baelen desarmó al primer hombre y lo lanzó contra un árbol con tal violencia que el sonido de los huesos rompiéndose llegó hasta el interior de la casa. Los otros 2 mercenarios retrocedieron, el miedo reemplazando su arrogancia inicial. Díganle a su señor que los riscos olvidados no devuelven lo que han tomado, rugió Baelen. Su voz ya no era la de un ermitaño, sino la de un comandante, una autoridad que hacía vibrar el aire frío. Los hombres, viendo que no tenían oportunidad contra aquel gigante que parecía hecho de la misma piedra que la montaña, recogieron a su compañero herido y huyeron por el sendero nevado, desapareciendo entre la niebla. Baelen se quedó allí, de pie, bajo la nieve que empezaba a caer con más fuerza. Sus manos temblaban, pero no por el esfuerzo físico, sino por una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Cuando finalmente entró en la cabaña, Elowen estaba esperándolo con una jarra de caldo caliente, pero él pasó de largo, ignorándola por completo. Se sentó frente al fuego y se cubrió el rostro con las manos. «Vendrán más», susurró, y por primera vez Elowen detectó una grieta de desesperación en su tono. «¿Quiénes son, Baelen? ¿Por qué te buscan?», preguntó ella, arrodillándose a su lado. Él levantó la vista y sus ojos azules estaban inyectados en sangre. «Buscan un fantasma, Elowen».
Buscan a un hombre que murió hace 10 años en un campo de batalla que la historia ha preferido olvidar. Y si me encuentran, no solo me matarán a mí, te matarán a ti por el simple hecho de haber compartido mi mesa. Entonces huyamos, dijo ella con determinación, sorprendiéndose a sí misma por su lealtad hacia el hombre que la había comprado. Baelen soltó una risa amarga que sonó como el crujir de ramas secas. ¿Huir? He huido toda mi vida. He subido a la cima más alta del mundo para que el peso de mis pecados no aplaste a los inocentes. Pero parece que el destino tiene un precio, y el mío son 3 monedas de cobre. Él se puso de pie bruscamente y se dirigió a la puerta trasera, la que daba a un pequeño cobertizo donde guardaba las herramientas más pesadas. Quédate adentro. Tengo que asegurar el perímetro. Si escuchas un silbido agudo, corre hacia la cueva que te mostré la semana pasada y no mires atrás. Durante las siguientes horas, Eowyn se sintió como una prisionera de una guerra que no entendía. El silencio de la montaña se había vuelto hostil. Cada sombra parecía un soldado, cada crujido de la madera un aviso de ataque. Para calmar sus nervios, volvió al telar. Sus dedos se movían con frenesí, entrelazando hilos de lana oscura con hilos de lino blanco, creando un patrón que recordaba a las runas que había visto en el pergamino de Baelen. Sin darse cuenta, estaba tejiendo una protección, una plegaria física para el hombre que la protegía. La dinámica entre ellos se había vuelto eléctrica. Había una atracción innegable, nacida no del deseo superficial, sino del reconocimiento mutuo de 2 almas rotas. Eowyn veía en Baelen el reflejo de su propia lucha. Ambos habían sido descartados por la sociedad, ambos habían sido valorados en casi nada, y ambos estaban encontrando en esa cumbre desolada una extraña forma de libertad. Sin embargo, el secreto seguía ahí, palpitando bajo la ropa de Baelen como una herida que se niega a cerrar. Eowyn sabía que los mercenarios eran solo el principio. Algo mucho más grande y oscuro se acercaba y la cicatriz del montañés era la clave de todo. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba y el viento golpeaba la cabaña con la fuerza de un ariete, Baelen regresó. Estaba exhausto, cubierto de escarcha y con el hombro izquierdo visiblemente rígido. Se sentó pesadamente en su silla habitual, pero esta vez no evitó la mirada de Eowyn. «Has estado tejiendo», observó él, señalando el telar. «Es una runa de guardia. ¿Cómo la conoces?» Eowyn bajó la vista hacia su trabajo. «La vi en tus cosas, Baelen. Y en las piedras de afuera. Si este lugar es un santuario, quiero ayudar a mantenerlo». Baelen suspiró, un sonido largo y cargado de siglos de cansancio. «No es un santuario, pequeña Eowyn. Es una celda. Y yo soy el carcelero de mi propia desgracia». Se inclinó hacia adelante, y por un momento, la luz de las brasas iluminó su cuello, donde los cordones de su túnica se habían aflojado. Eowyn vio más de esa piel plateada y endurecida. No parecía carne humana, parecía escama, o quizás el resultado de un fuego alquímico que había transformado su biología. Ella extendió la mano, esta vez con una lentitud que le permitía a él retirarse si lo deseaba. Pero Baelen no se movió. Se quedó inmóvil como una estatua de mármol, mientras los dedos de Eowyn rozaban el borde de la tela. «¿Qué te hicieron?», susurró ella, con una ternura que rompió la última defensa del gigante. Baelen cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, perdiéndose en su barba. «Me convirtieron en un arma», respondió él en un hilo de voz. «Y cuando el arma cumplió su propósito, intentaron romperla. Pero las armas no mueren tan fácilmente, Eowyn. Se quedan aquí, oxidándose en la cima del mundo, esperando a que alguien tenga la suficiente mala suerte de encontrarlas». En ese momento, un trueno ensordecedor sacudió la montaña. «Antes de sumergirnos en los secretos que la nieve ha intentado ocultar por décadas, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Si este relato te está cautivando, dale un me gusta al video y suscríbete a Eco de los Cuentos. Tu apoyo es fundamental para que estas historias de misterio y redención sigan llegando a tus oídos. Gracias por ser parte de este viaje.
La mañana siguiente a la tormenta, el aire en la cabaña era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La revelación visual de la noche anterior, aquella sombra proyectada por el rayo que no parecía humana, había sembrado en Elowen una semilla de duda que crecía con cada segundo de silencio. Baelen no estaba en la estancia principal. Se había recluido en su habitación y desde el otro lado de la madera, Elowen podía escuchar el sonido metálico de algo siendo afilado, un ritmo constante que parecía el latido de un corazón de acero. La joven se acercó al telar, pero sus manos no buscaban lana, sino el pergamino que había visto días atrás en el arcón. Sabía que violar la privacidad de Baelen era un riesgo mortal, pero la curiosidad ya no era un capricho, era su única armadura contra el miedo. Aprovechando que el montañés parecía absorto en su tarea, Elowen regresó al cofre. Esta vez, sus manos no temblaron. Extrajo el pergamino con el sello de cera negra y, con un movimiento rápido, rompió la marca. Al desplegarlo, sus ojos se abrieron con asombro. No era una carta, sino un decreto real, firmado por un linaje que ella solo conocía por los cuentos de cuna de su abuela, la dinastía de los caminantes de escarcha. El texto hablaba de un proceso llamado la crisálida de plata, un ritual prohibido que transformaba a los guerreros de élite en algo más que hombres, fusionando su carne con una aleación de metales místicos para convertirlos en los guardianes eternos del trono. Pero el nombre que aparecía al final del pergamino no era Baelen. El nombre era Lord Valerius de Astora, el general de la Legión Perdida. Elowen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Baelen no era un ermitaño, era una leyenda viva, un hombre que se suponía había muerto en la masacre de los Campos de Cristal. Según la historia oficial, la Legión Perdida se había vuelto loca y había intentado derrocar al rey, siendo aniquilada por completo. Pero los documentos en el arcón sugerían algo muy distinto. La legión no se rebeló, fue traicionada por el propio monarca, quien temía el poder que él mismo les había otorgado mediante la crisálida de plata. Baelen era el último de su especie, un arma biológica de un imperio caído, escondido en la cima del mundo para que su plata no cayera en manos de quienes querían replicar el experimento. Te pedí que no buscaras lo que no te pertenece, dijo una voz a sus espaldas. Elowen soltó el pergamino y se giró bruscamente. Baelen estaba apoyado en el marco de la puerta. Su rostro estaba más pálido que de costumbre y sus ojos azules brillaban con una luz mortecina. No parecía enojado, sino profundamente triste. Lord Valerius, susurró Elowen con la voz apenas audible. Baelen negó con la cabeza lentamente. Ese hombre murió cuando su propio rey le clavó una lanza por la espalda mientras dormía. Lo que ves ante ti es solo el despojo que la plata no permitió que se pudriera. Soy un error de la naturaleza, Elowen. Un monstruo de metal y remordimientos. No eres un monstruo, replicó ella, recuperando su coraje. Eres una víctima. Te convirtieron en esto y luego intentaron borrarte de la historia. ¿Es por eso que te escondes? Porque cubres tu cuerpo. Baelen caminó hacia ella y por primera vez no mantuvo la distancia. Se detuvo a centímetros de ella, obligándola a levantar la vista. Con un movimiento lento y deliberado, comenzó a desatar los cordones de su túnica en el pecho. Elowen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Al abrirse la tela, la verdad se reveló en toda su crudeza. Desde el cuello hasta el abdomen, la piel de Baelen había sido reemplazada por placas de un material que parecía plata líquida solidificada. No era una armadura que se pudiera quitar, estaba integrada en sus músculos, recorriendo sus venas como ríos de mercurio. La cicatriz que ella había visto no era una herida, era la unión entre lo humano y lo artificial. Donde terminaba el metal y empezaba la carne, la piel estaba roja, inflamada, en una lucha eterna por rechazar el injerto. Pero lo más impactante era la marca en el centro de su pecho. Un agujero profundo, una herida que nunca había cerrado del todo, donde la lanza del traidor había intentado alcanzar su corazón humano, el interior de la cabaña, que alguna vez fue un refugio de silencio y sombras. Se había transformado en un vórtice de violencia y acero. El olor a ozono y sangre llenaba el aire, mezclándose con el frío punzante que entraba por la puerta destrozada. Baelen se movía como un huracán de plata y pieles,
su hacha trazando arcos letales que mantenían a raya a los mercenarios. Sin embargo, los atacantes eran profesionales, no se lanzaban ciegamente, sino que buscaban rodearlo, aprovechando la estrechez del espacio para cansar al gigante. El Owen, desde su posición tras el telar, disparaba flecha tras flecha. Sus manos, antes delicadas por el trabajo doméstico, estaban ahora manchadas de hollín y sangre, pero sus ojos verdes no vacilaban. Había una claridad salvaje en su mirada. Ya no era la joven asustada del mercado, sino una mujer defendiendo su hogar. «Rodeadlo. Atacad sus flancos humanos», gritó el líder de los mercenarios, un hombre llamado Kaelen, cuya espada estaba bañada en un veneno que brillaba con un verde enfermizo. Sabía que no podía atravesar las placas de plata de Baelen, pero la carne que aún quedaba en sus articulaciones y su cuello era vulnerable. Baelen soltó un rugido de esfuerzo, derribando a 2 hombres con un golpe de escudo, pero en el movimiento, dejó su costado izquierdo expuesto. Kaelen vio la oportunidad y se lanzó con una estocada precisa. El acero del mercenario encontró el hueco entre las placas del hombro de Baelen, hundiéndose profundamente. Baelen cayó de rodillas. El sonido de su armadura mística golpeando el suelo de madera fue como el tañido de una campana fúnebre. El Owen soltó un grito que no fue de terror, sino de furia pura. Dejó caer el arco, tomó la daga de marfil del Arconi, con una agilidad que nadie hubiera esperado de una joven de su constitución. Saltó sobre la espalda de uno de los soldados que se disponía a dar el golpe de gracia a Baelen. La hoja de la daga, imbuida con la antigua magia de la estirpe de Astora, atravesó la armadura del soldado como si fuera papel. La batalla se detuvo por un segundo, un instante suspendido en el tiempo, donde el único sonido era la respiración entrecortada de los combatientes. Baelen, con la sangre oscura manchando su túnica y el metal de su pecho vibrando con una luz errática, levantó la vista hacia el Owen. En sus ojos no había dolor, sino una sorpresa infinita. Ella lo había salvado. Pero la herida era grave. El veneno de la hoja de Kaelen estaba empezando a reaccionar con la plata en las venas de Baelen, provocando una reacción química violenta. El cuerpo del montañés empezó a emitir un calor abrasador, un vapor plateado que brotaba de sus poros. Atrás, el Owen, bramó Baelen, su voz ahora distorsionada por un eco metálico. «La plata se está sobrecargando. Corre». Pero ella no se movió. Los mercenarios restantes, aterrados por el espectáculo del hombre que parecía estar convirtiéndose en una forja viviente, retrocedieron hacia la nieve. Kaelen, el líder, intentó atacar de nuevo, pero una onda expansiva de energía pura lo lanzó contra la pared dejándolo inconsciente. Baelen se retorcía en el suelo, sus manos desgarrando su propia ropa en un intento desesperado por aliviar la presión del metal que intentaba expandirse fuera de su piel. Fue entonces cuando ocurrió. El Owen se arrodilló frente a él, ignorando el calor que amenazaba con quemarle la piel. Con manos firmes terminó de desgarrar la túnica de Baelen, dejando su torso completamente al descubierto bajo la luz de la luna que entraba por el techo dañado. Y entonces lo vio. No era solo plata. No eran solo placas. En el centro de su pecho, la gran cicatriz de la lanza se estaba abriendo como una flor de acero. Dentro, el corazón de Baelen no era un órgano de carne, sino una gema de luz azul cobalto que latía con una agonía celestial. Pero lo que hizo que el Owen gritara no fue el horror, sino la revelación de la belleza trágica de aquel hombre. La cicatriz no era una marca de derrota, era el sello de un sacrificio tan grande que la propia muerte lo había rechazado. Baelen. El grito de la novia de 19 años rasgó la noche, un sonido tan cargado de dolor, amor y reconocimiento que pareció detener la mismísima tormenta. En ese grito, el Owen volcó toda la injusticia de su vida, toda la humillación de haber sido comprada por 3 monedas y toda la devoción que sentía por el hombre que la había tratado como a una reina en la cima de un mundo desolado. Sus lágrimas cayeron sobre el metal incandescente del pecho de Baelen. Al contacto con su llanto, la plata empezó a enfriarse. La luz azul cobalto del corazón mecánico se estabilizó, pasando de un brillo destructivo a un fulgor suave y protector. El veneno fue neutralizado por la pureza de la emoción de la joven.
Baelen dejó de gritar. Su respiración se volvió lenta, pesada. Miró a Eowyn, que estaba arrodillada ante él con las manos aún puestas sobre su pecho de plata, sin miedo a las quemaduras que marcaban sus palmas. El gigante se arrodilló también, no por debilidad, sino en un acto de absoluta sumisión y gratitud. Él, el general de Astora, el arma definitiva de un imperio olvidado, inclinó su cabeza ante la joven que había sido vendida por el precio de una hogaza de pan. «¿Me has salvado?», susurró él, y esta vez su voz era humana, más dulce de lo que ella jamás hubiera imaginado. «No solo de la muerte, Eowyn. Me has salvado de la plata. Me has recordado que todavía hay sangre en mis venas». Eowyn sollozó, abrazando el cuello del montañés. El contraste era absoluto. La delicadeza de ella contra la dureza de él, el calor de la vida contra el frío del metal. Los mercenarios que quedaban en pie, viendo que el monstruo había sido calmado por la doncella, decidieron que no había oro suficiente en el mundo para volver a entrar en esa cabaña. Huyeron hacia el bosque, dejando atrás a sus muertos y sus ambiciones rotas. El silencio regresó a los riscos olvidados, pero era un silencio nuevo, uno que ya no estaba lleno de secretos, sino de una verdad compartida. «Mírala, Baelen», dijo ella, señalando la cicatriz que ahora brillaba con una luz tenue y constante. «Ya no es una herida. Es nuestra marca. Me compraste por 3 monedas de cobre, pero hoy yo he pagado tu libertad con mi propio miedo. Ya no eres un arma de nadie. Eres solo Baelen. Y yo soy Eowyn». Él tomó las manos de ella entre las suyas, que eran el triple de grandes, y las besó con una reverencia que ningún rey de Astora hubiera recibido jamás. «3 monedas», repitió él con una sonrisa melancólica. «Fue el robo más grande de la historia. No compré una sierva, compré el alma de la montaña». Sin embargo, la paz era frágil. Aunque los mercenarios se habían ido, ambos sabían que la revelación de la plata atraería a fuerzas mucho más poderosas que simples buscavidas. El grito de Eowyn no solo había calmado a Baelen, había enviado una onda de choque a través del éter místico que los alquimistas del reino sentirían en sus laboratorios. La persecución real apenas estaba por comenzar, pero ahora ya no eran un comprador y su mercancía. Eran 2 proscritos unidos por un vínculo que el metal no podía romper y que el fuego no podía consumir. Eowyn se levantó y ayudó a Baelen a ponerse en pie. La cabaña estaba en ruinas, pero ellos estaban íntegros. Ella miró hacia el horizonte, donde el primer atisbo del alba empezaba a teñir la nieve de un rosa suave. «Tenemos que irnos», dijo ella con una nueva autoridad. «Vendrán por ti, por nosotros. Pero esta vez no nos encontrarán en una celda de madera. Si quieren la plata de Astora, tendrán que venir a buscarla al fin del mundo». Baelen asintió, recogiendo su hacha y envolviendo a Eowyn en su pesada capa de pieles, la que ahora tenía un agujero sobre el corazón. Juntos salieron de la cabaña, dejando atrás el pasado. El grito de la novia había sido el final de una historia de opresión, pero también el prólogo de una de las leyendas más grandes que jamás se contarían en las tierras altas. La leyenda de la Dama de los Riscos y el Caballero de Plata. Has llegado al final de este viaje en Eco de los Cuentos. Si la historia de Eowyn y Baelen ha conmovido tu espíritu o te ha mantenido al borde del asiento, este es el momento de dejárnoslo saber. Suscríbete ahora, dale un me gusta de corazón y comparte este video. Historias como estas solo viven si personas como tú deciden escucharlas hasta el último segundo. Gracias por acompañarnos. El sol de la mañana no trajo calor, pero sí una claridad que los riscos olvidados no habían visto en décadas. Tras la batalla, el paisaje parecía haber sido purificado por el fuego y la sangre. Eowyn y Baelen caminaban ahora por la cresta de la montaña, dejando atrás las cenizas de la cabaña que, aunque destruida físicamente, había cumplido su propósito como el crisol donde sus almas fueron forjadas de nuevo. El gigante de plata ya no ocultaba su pecho con la desesperación de un animal herido, aunque llevaba una capa nueva para protegerse del frío, su postura era erguida. La de un hombre que ha aceptado que su carga es también su corona. Eowyn caminaba a su lado, no 2 pasos detrás, sino hombro con hombro, portando la daga de marfil en su cinturón como un símbolo de su nueva identidad. ¿Hacia dónde iremos?,
preguntó Eowyn, observando el vasto mar de nubes que se extendía bajo sus pies. Baelen se detuvo y miró hacia el norte, donde los picos se volvían tan afilados que parecían desgarrar el cielo. Más allá de las tierras altas existe un lugar llamado el Valle de los Ecos. Es un territorio donde la magia antigua todavía respira, un lugar que ni siquiera el rey de Astora se atreve a reclamar. Allí la plata no es una maldición, sino parte del equilibrio. Allí podremos ser lo que el destino decida, sin contratos, sin subastas y sin miedo. Eowyn sonrió y por primera vez en toda la historia, su sonrisa no tenía sombras, pero antes de partir algo la inquietaba. Baelen, hay algo que todavía no comprendo. Aquel día en el mercado. ¿Por qué 3 monedas? ¿Por qué ese precio tan específico y tan cruel? Baelen sacó de su bolsa las 3 monedas de cobre que había recuperado de los cuerpos de los mercenarios quienes las habían robado del padre de Eowyn tras asesinarlo en el camino. Las extendió en su palma de plata. No fueron 3 monedas de cobre cualquiera, Eowyn. Mira bien. Ella se acercó y observó el metal desgastado. Bajo la suciedad y el paso del tiempo, se alcanzaban a ver unas runas casi invisibles. No eran monedas de cambio común, eran sellos de paso de la antigua legión perdida. Cada soldado de mi legión llevaba 3 de estas, explicó Baelen con voz grave. Una para pagar al barquero de la muerte, otra para sellar un juramento y la tercera para comprar la libertad de un alma que valiera más que el oro. Tu padre no lo sabía, pero cuando me pidió 3 monedas, activó una ley antigua que mi sangre no podía ignorar. No te compré a ti, compré nuestra oportunidad de ser libres. El precio no fue una humillación hacia ti, sino la última voluntad de un ejército que murió defendiendo la justicia. La revelación cayó sobre Eowyn como una bendición. La cifra que ella consideraba su mayor vergüenza era, en realidad, el código de honor de los guerreros más nobles que el mundo había olvidado. Las 3 monedas de cobre no representaban su valor como objeto, sino el valor infinito de un sacrificio. Ella tomó una de las monedas y la cerró con fuerza en su puño. Entonces no somos prófugos, dijo ella con determinación. Somos los herederos de un juramento. El viaje hacia el norte fue largo y penoso, pero la narración de su historia no termina con el cansancio, sino con el eco que dejaron a su paso. A medida que descendían por los valles ocultos, la leyenda de la novia del montañés empezó a extenderse por las aldeas humildes. Se decía que un gigante con piel de luna y una joven con ojos de tormenta viajaban juntos, curando a los enfermos y castigando a los tiranos que intentaban abusar de los débiles. Ya no eran solo Baelen y Eowyn, se habían convertido en un mito viviente. Una esperanza para todos aquellos que el mundo había tasado en poco o nada. En un pequeño pueblo pesquero, meses después, se detuvieron para descansar. Allí, un anciano que había servido en las cocinas del palacio de Astora reconoció la marca en el pecho de Baelen cuando éste ayudaba a mover unas redes pesadas. El anciano no gritó ni llamó a los guardias. Simplemente se arrodilló ante ellos y les ofreció un trozo de pan y sal. General, susurró el anciano con lágrimas en los ojos. Pensamos que la luz se había apagado para siempre. Baelen lo levantó con suavidad. La luz nunca se apaga, viejo amigo. Solo se esconde en las montañas hasta que alguien con el valor suficiente decide ir a buscarla. Finalmente, llegaron al Valle de los Ecos. Era un lugar de una belleza indescriptible, donde los ríos corrían con agua tan clara que parecía cristal fundido y los árboles tenían hojas que susurraban canciones en lenguas olvidadas. Allí construyeron una nueva casa, no una celda de supervivencia, sino un hogar de puertas abiertas. Baelen aprendió a usar su fuerza no para destruir, sino para labrar la tierra y proteger el santuario. Eowyn, por su parte, se convirtió en la guardiana de las historias, tejiendo en su telar no solo ropa, sino tapices que narraban la verdad de la Legión perdida y la redención de la plata. Pasaron los años, y la joven de 19 años se convirtió en una mujer sabia y respetada, cuya belleza solo era superada por su astucia. Baelen, bendecido o maldito por la longevidad que le otorgaba la plata en su cuerpo, permaneció a su lado, siendo su roca y su escudo.
A menudo, en las noches de invierno, se sentaban frente al fuego y él sacaba las 3 monedas de cobre. Ya no brillaban con magia, eran solo metal viejo, pero para ellos eran más valiosas que todos los tesoros de la corona de Astora. La historia de la novia comprada por 3 monedas terminó siendo la historia de cómo el amor y la verdad pueden reescribir el destino más oscuro. En un mundo que intenta ponernos un precio, Eowyn y Baelen demostraron que el valor real no se mide en monedas, sino en la capacidad de ver la cicatriz del otro en lugar de huir. Arrodillarse ante ella con compasión. Y así, mientras la nieve sigue cayendo sobre los riscos olvidados, el eco de su historia sigue bajando por las laderas, recordándole a cualquiera que quiera escuchar que, no importa cuán bajo te haya caído la vida, siempre hay una montaña que escalar y un secreto que descubrir que puede cambiarlo todo. El grito de Eowyn no fue el final, fue el principio de una eternidad donde el honor y el amor pesan más que el metal más pesado.